Hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre la santificación, nuestra lucha contra el pecado, y es una serie en la que vamos tratando pecados. Y en este caso yo creo que más que un pecado, vamos a tratar algo que nos conduce a pecar. Más que un pecado en sí mismo, vamos a hablar de algo que nos lleva a pecar. Porque si habláramos de la ira como pecado, la Biblia habla de la ira de Dios. Entonces tendríamos automáticamente que decir que Dios peca. Pero nosotros debemos entender la ira de otra manera. Pero obviamente es un camino a muchísimos pecados. Así que vamos a centrarnos hoy en ese tema, en controlar la ira. Controlar la ira. Me gustaría orar por este tiempo de palabra para que Dios prepare nuestros corazones. Padre, te pido, Señor, que hoy convenzas nuestros corazones de los peligros de la ira, que convenzas nuestros corazones de cuánto daño puede causarnos, no solo a nosotros, sino a los que nos rodean, pero sobre todo de cuánto nos puede conducir a pecar contra ti. La ira, Señor, es algo que cada día por mil motivos puede despertarse en los corazones. Pero si no sabemos, Señor, lidiar con ella y acabamos actuando como iracundos, acabaremos, Señor, pecando contra el cielo en muchas ocasiones. Así que tu palabra hoy sea convincente a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos ministre para que nos volvamos cada día personas más mansas y con más dominio propio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, yo quería empezar con un pasaje de la Escritura, concretamente en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 y los versículos 13 al 17. Y luego querré explicarles el por qué quiero empezar con este pasaje. Juan capítulo 2, versículos 13 al 17 dice así: La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Hermanos, cuando nosotros miramos esta escena, nadie se imagina a Jesús volcando las mesas de los cambistas despacito. Nadie se imagina a Jesús con una voz mansa y apacible diciendo: por favor, no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. Nadie se imagina a Jesús tirando las monedas una a una así con el dedo despacio. No, nos imaginamos a Jesús con un aire quizá alterado, enfadado, irado y actuando de la manera correspondiente a ese sentimiento. Entonces, si nosotros pensamos que Jesús pecó, corremos un cierto peligro, porque la palabra de Dios dice que Jesús no tuvo pecado. Pero cuando nosotros miramos a Jesús actuando aquí, nosotros debemos pensar dos cosas. En primer lugar, que estaba viendo un cumplimiento profético. Automáticamente, cuando eso sucede, los discípulos viene una palabra a sus corazones: el celo por tu casa me consume. Ellos vieron la escena, ellos contemplaron el actuar de Jesús y ellos pensaron en una palabra del Antiguo Testamento que hacía referencia para ellos a Cristo. Pero no solamente vemos un cumplimiento profético en esa escena, sino que nosotros nunca podemos medir el actuar de Dios con el nuestro. Que veamos la ira de Dios en la Biblia no significa que justifique nuestra ira en la realidad. Porque la ira de Dios no se compara a la nuestra. La ira de Dios es santa.
Dios no se ira porque se le acabó la paciencia. Dios no se ira porque se descontroló por falta de dominio. Dios no se ira porque lo pusieron nervioso y lo sacaron de sus casillas y no controló sus emociones. No. Es más, algunos libros a lo largo de la historia han hablado de la ira de Dios como uno de sus atributos, como la santidad de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Pero yo me decanto más por aquellos autores que hablan de la ira de Dios no como uno de sus atributos, porque Dios no es iracundo, ni Dios tiene ira por naturaleza, sino que entienden la ira como la respuesta de Dios santa y justa al pecado de los hombres. Lo que provoca la ira de Dios es justamente lo que llevó a morir a Jesús en la cruz. Nuestros pecados. Y la ira de Dios está manifestada en la humanidad desde el mismo Génesis 3. Porque si tú lees Romanos 1, Pablo dice que la ira de Dios ya está manifestada sobre el mundo. Que Dios deje a los hombres a sus pasiones, que Dios deje a los hombres dar rienda suelta a sus mentes depravadas, es fruto de la ira de Dios. Es fruto de la condenación del Señor sobre este mundo. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de la ira de Dios que es santa, no vamos a hablar de la ira de Dios que es justa y no vamos a hablar de la ira de Dios que es perfecta. Vamos a hablar de la nuestra, porque es totalmente diferente. Yo querría leer dos definiciones a considerar sobre la ira. La primera dice así: la ira es un movimiento desordenado de la naturaleza pecaminosa del hombre que lo condice a rechazar con violencia todo aquello que le desagrada y a vengarse de ofensas reales o incluso imaginarias. La ira es nuestro impulso, fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, a rechazar de manera violenta, de manera agresiva, todo aquello que no nos gusta y todo aquello que nos ofende. La otra definición es la siguiente: la ira es un deseo ardiente de atacar, corregir o destruir algo o alguien que nos incomoda o nos amenaza. No nos iramos cuando nos regalan un helado. No nos iramos cuando alguien nos da un trabajo. Nos iramos cuando nos despiden. Nos iramos cuando nos corrigen. Nos iramos cuando nos hacen algo que parece que es ofensivo contra nosotros, y nuestra naturaleza es actuar de manera agresiva y feroz contra todo aquello que parece un ataque contra nuestra persona o una injusticia contra nosotros. Y por eso vemos un mundo lleno de ira todos los días. Y la ira es algo que podemos respirar en nuestra sociedad en cada área. Veo ira en el tráfico constantemente. Veo la gente levantando las manos, gritando por la ventana, tocando el claxon enfurecidos por cada persona que se cruza, por cada persona que ha hecho algo imprudente, por cada uno que se mete en la rotonda sin poner intermitente, porque uno no estira para adelante cuando se puso verde ya el semáforo. Nuestra ira brota automáticamente en el tráfico constantemente. Nos iramos cuando alguien se cuela en el supermercado, nos iramos cuando nos despiden de un trabajo o cuando promueven a un compañero y no a nosotros, nos iramos cuando en la iglesia predican algo ofensivo o sentimos que el pastor lo dijo por mí. Nos iramos en casa, nos iramos con los hijos, nos iramos con la esposa, nos iramos con la mamá, nos iramos con papá, nos iramos todo el tiempo. Con algunos más que otros, porque también es verdad que nos gusta aparentar. Y una de las cosas que tiene la apariencia es que controlamos la ira delante de según qué personas para seguir manteniendo nuestra reputación de piedad. Pero cuando ya estamos que entre aquellos que no necesitamos tener máscara, pues nos quitamos la máscara y ahí sí que desborda la ira. Pero esa es nuestra naturaleza. Solo que con otras personas mantenemos la imagen y la careta. Pero lo que nosotros mostramos es lo que somos. Y la ira, prácticamente siempre, no tiene ninguna justificación santa, ni justa, ni piadosa.
Es simplemente el resultado de un corazón pecaminoso que no sabe manejar ni las ofensas, ni las críticas, ni el ego, y que responde agresivamente a todo lo que no le parece. Pero que algo sea común no significa que lo debamos aceptar. Lo mismo pasó con el orgullo. Que todo el mundo luche con el orgullo no es que, bueno, pues relajémonos con el orgullo. Hoy voy a abordar este tema de la misma manera que abordé el orgullo. No es si es normal la ira entre nosotros, es qué piensa Dios de nuestra ira. Y mirar a Dios en cuanto a este tema, no mirar a los hombres, porque nos encanta justificarnos con la frase de todos lo hacen. Todos los niños usan esa frase para justificar sus malas acciones. Todos lo hacen. Nos sentimos cómodos con muchos pecados porque muchos lo hacen. Pero nosotros somos llamados a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Y te digo más, aunque todo el mundo se irase, si Dios dice que no le agrada, tú no tienes derecho a hacerlo. A Dios no le vale el pretexto de que lo hacen todos. La Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. No dice, acomodaos en los pecados de otros para justificar los vuestros. ¿Qué piensa Dios de la ira? ¿Será que lo aborrece? Mire este texto de Amós capítulo 1 versículo 11. Es uno de los libros que tengo muchas ganas de predicar. Amós capítulo 1 versículo 11 dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión, su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Dios está hablando de ciertas actitudes de los edomitas que él aborrece y que lo lleva a castigarlos. Dios dice, por estas cosas no voy a quitar mi castigo sobre ellos. Y de estas cosas hay 2 palabras que aparecen al final, su ira y su furor, que al final son términos muy paralelos, ira y furor. Y el Señor mira la ira y el furor de los edomitas, la ira y el furor de Edom y dice, con esa actitud yo no quito mi castigo de ellos. Eso nos tiene que mostrar lo que siente Dios cuando un pueblo es iracundo y cuando un pueblo actúa con furor. Dios aborrece nuestras actitudes iracundas. Cuando nosotros nos descontrolamos, cuando nosotros perdemos los nervios, cuando nosotros perdemos los estribos y actuamos como caballos desbocados, Dios lo aborrece. No representa a Dios y no representa el carácter de Cristo esa actitud. No lucimos como discípulos de Jesús cuando damos rienda suelta a nuestra rabia, cuando damos rienda suelta a nuestra ira y cuando damos rienda suelta a nuestro furor. No representa el carácter de Jesús. Porque tú puedes mirar la escena de Jesús con los cambistas, pero en primer lugar, tú no muestras ira cada día de tu vida con tu papá, con tu mamá, en la iglesia, con tu esposo, con tu esposa, porque el celo por la casa de Dios te consume. Tú lo muestras porque el celo por ti te consume. Es muy diferente. Jesús actuó justamente por honra de Dios, por el celo por la casa de Dios. Nosotros, estoy casi seguro que actuamos así por celo por nosotros. A mí nadie me habla así, a mí nadie me trata así, a mí nadie me hace eso. Y como yo soy así, mi actuación cuando alguien me toca, ira. No podemos compararlo. Lo que sí que deberíamos mirar es cómo actuaba Jesús cuando le llamaban hijo de Belcebú. Cuando le decía que echaba fuera o hacía milagros por el poder de los demonios. Él mostró ira y furor. Cuando lo acusaban, cuando le llamaban glotón, cuando le llamaban borracho, cuando le llamaban amigo de pecadores, actuó con ira. ¿Acaso actuó con ira cuando lo traicionó Judas?
Actuó con furor contra su discípulo traidor. Actuó con ira cuando fue hacia el Pedro que lo había negado en 3 ocasiones. Actuó con ira cuando todos lo dejaron solo y abandonado en la cruz. Actuó con ira cuando la gente blasfemaba contra su nombre. Actuó con ira cuando gritaban crucifíquelo. No, y ese es nuestro ejemplo. Jesús nunca actuó con ira cuando tocaron en él. El celo por su casa, por la casa del Padre le consumió. Pero cuando tocaban en él, él no reaccionaba con ira ni con furor. Ese es nuestro ejemplo. ¿Era justo lo que hacían? ¿Era justo sus insultos? ¿Eran justas sus calumnias? ¿Eran justas sus ofensas? ¿Merecía la traición de Judas? ¿Merecía la negación de Pedro? No. Y aún así respondió pacientemente y con mansedumbre. Ese es el carácter que debemos imitar. Es el carácter de aquellos que han muerto a sí mismos. Cuando tú vas a un funeral y ves a un muerto en ese cajón, si tú le dices al muerto algo, lo insultas, lo difamas, le golpeas y le pisas, ¿qué hace el muerto? Se enfada mucho, se levanta, te da un puñetazo. ¿Hace eso el muerto? Claro que no, porque los muertos no reaccionan así. ¿Sabes lo que debemos hacer para reaccionar con paciencia ante la crítica, reaccionar con paciencia ante la injusticia, reaccionar con paciencia ante los ataques y las difamaciones? Morir a nosotros, morir al ego, morir al yo. Es decir, písame lo que quieras, haz lo que quieras conmigo. No voy a reaccionar como el mundo reacciona, voy a reaccionar como mi Cristo reaccionó. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Dios aborrece cuando actuamos con ira. Dios aborrece cuando actuamos con furor. Y ahora quiero que veamos ciertos peligros de la ira en nuestra vida. En primer lugar, la ira ha sido el motivo de muchas muertes. Mira la primera, Génesis capítulo 4 y el versículo 5 dice: pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Qué acabó sucediendo con la ira y el enojo de Caín? El asesinato de Abel. Estoy seguro que muchas personas han matado en un acto de ira que más calmados no lo hubieran hecho. Estoy seguro que personas han golpeado a su esposa, a su esposo, a sus hijos de manera agresiva porque estaban irados y dio lugar a una agresión física. Y estoy seguro que en un acto de agresión, de ira y descontrolada, algunos han disparado un arma. Algunos han apuñalado a alguien. Porque ese fue el primer caso. Pero la ira sigue siendo la causa de muchas muertes. Matamos con nuestras palabras y matamos con nuestras acciones. Pero la ira sigue siendo la causa de muchos. Lo siento, me descontrolé. ¿Cuánta gente ha recibido un golpe, una agresión? ¿Cuánta gente ha recibido, cuántos hijos han recibido el castigo físico de unos padres descontrolados que por no corregirles mesuradamente y llegar a cansar su paciencia, acabaron actuando bajo la ira y luego en su habitación reconociendo: no lo tuve que hacer así? La ira nos lleva a la agresión, así como llevó a Caín a matar a su hermano. ¿Quieres matar a tus hijos con tus palabras llenas de ira? ¿Quieres matar a tu esposa y a tu esposo con tus palabras llenas de ira? ¿Quieres matar a tus hermanos, a tus compañeros, a gente con palabras llenas de ira? No, pastor, yo no he pegado a nadie, yo nunca he apuñalado a nadie, pero la Biblia dice que el que habla mal contra un hermano ya es un homicida. Y cuando nos iramos, no creo que salgan palabras dulces de nuestra boca. Recuerda el texto de Jesús: quien llame raca a un hermano, quien llame tonto a un hermano. Mira lo que dice Jesús ahí. Y no creo que digamos cosas dulces en los momentos de la ira. La ira da lugar a muchas agresiones.
agresiones innecesarias. Mira lo que dijo en una ocasión Thomas Jefferson. Si no me equivoco, fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Dice así: cuando estés enojado, cuenta hasta 10. Y si estás muy enojado, cuenta hasta 100. Hermanos amados, estos consejos pueden poner un parche, pero no transforman un corazón. Si lo único que buscamos en contar hasta 10 o hasta 100 o respirar profundamente es controlar la ira, lo único que haremos es poner un parche temporal. Un día nos olvidaremos de respirar hondo. Un día nos olvidaremos de contar hasta 10. Nosotros como creyentes no tenemos que buscar un método humano para respirar hondo, para hacer meditación o para contar hasta 100 y así no dar lugar a la ira. Lo que nosotros debemos buscar por el Espíritu es someter nuestra ira y cultivar dominio propio. ¿Cómo vamos a contar como los mundanos hasta 10? Como si nuestra esperanza estuviera en hacer algún tipo de meditación o relajación. Yo lo entiendo. Entiendo que muchas personas dicen, cuando me enfado salgo a la calle, prefiero salir. Entiendo que busquemos vías de escape en algunas situaciones particulares. En algunas situaciones particulares donde nos encontramos al borde de hacer algo de lo que nos vamos a arrepentir y preferimos salir a la calle en algún momento a despejarnos. Pero si somos unas personas que cada 2 por 3 tenemos que salir a la calle, si somos unas personas que cada 2 por 3 tenemos que correr a calmarnos a un paseo por la montaña o algo similar, hay un serio problema. Nosotros debemos tener dominio propio. Porque no siempre va a haber una calle donde correr. No siempre va a haber un número al que contar. No siempre va a haber tiempo de buscar un método rápido para poder hacer tal y otra cosa. Debemos someter nuestro corazón. Nuestro corazón debe aprender a lidiar con las ofensas. Nuestro corazón debe aprender a lidiar con los ataques. Nuestro corazón debe aprender a lidiar con las injusticias. Nuestro corazón debe aprender a lidiar con las decepciones. Y no siempre actuar de manera iracunda. ¿Dónde está el aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Hermanos, antes los encendí, pero veo que ¿le pasó algo a los extractores que vuelven a estar apagados? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, ya está. Los que entienden ya me han dicho que quietos. Así que, hermanos, nosotros no debemos buscar un método como contar hasta 10 para calmarnos. No debemos buscar un método como salir a la calle a andar para no darle un golpe a alguien. Me inquieta cuando un creyente me dice, pastor, me fui a la calle porque si no hubiera llegado a las manos. Digo, no, un creyente no tiene que llegar a las manos. ¿Cómo que me voy a la calle? Imagínate que ahora un hermano me dice algo, espérate hermano, que voy abajo. Y yo subo y le digo, ¿sabes por qué me fui abajo? Porque te iba a reventar la cabeza. Es lo que espero de mi pastor, que cada vez que le apetezca golpearme se vaya a respirar un poco. No, debemos aprender a lidiar con nuestras emociones. ¿Tú te imaginas Jesús delante de los escribas y fariseos diciendo, dame 5 minutos que me están entrando unas ganas de caer fuego sobre vosotros? Voy, ando un poco y vuelvo, ¿vale? No, hermanos. Estamos demasiado vivos a nosotros mismos. Estamos demasiado vivos a nosotros mismos. Nos amamos demasiado y no permitimos ofensa alguna. No, nosotros debemos no contar hasta 10. Nosotros debemos someter nuestras emociones. No vivimos en la carne, hermanos, vivimos en el Espíritu. Pero eso no significa que hayan momentos donde la ira no llegue a nosotros. Pero mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Hay momentos en los que es hasta comprensible que cierta ira brote de nosotros. Es normal.
Si a mí alguien me llama ahora y me dice, mira, ¿tu hermana es fulanita? Sí, la acabamos de encontrar destrozada en la calle porque unos hombres han pasado y le han pegado una paliza. Yo no voy a tener el corazón alegre. Y cuando me pongan a esos delante, no voy a sentir calma. Pero no me voy a tener que ir de la comisaría porque si no me voy, los mato yo también. No, no soy un mundano movido por los impulsos de mi corazón. ¿O no debo serlo? Tengo que saber lidiar con ese acto injusto. Tengo que saber lidiar con ese acto doloroso. Es normal que llegue en ese momento ira a mi corazón. La siento por muchas cosas. Si me viene una muchacha y me dice, ¿sabes qué? He usado la ley de libertad para el aborto. Yo ya acabo de quitarme un bebé del vientre. Me voy a irar en gran manera. Cada vez que escucho a políticos hablar de las leyes que quieren implementar aquí, me ira. Cada vez que voy a casa de algún sitio y veo una puerta tapiada o ocupas dentro, me produce rabia. Bajar a las calles de aquí mismo atrás y ver el banco, antiguo banco de ahí, y salir 4 o 5 chicos magrebíes con gafas de sol Ray-Ban, sus iPhone en la mano, luz, tele dentro, cables enganchados y viviendo esa vida y nadie les dice nada, no me deja muy tranquilo. Son injusticias. Son injusticias. Verlos robar. Ver a gente asaltar a turistas en las calles, ver a gente abusar de ancianos, ver a 4 jóvenes aprovechar el autismo de un chico para ponerlo nervioso y llevarlo a una crisis de nervios, me produce a veces ira. Pero yo tengo que saber lidiar con la ira. Primero yo tengo que saber si la ira que estoy sintiendo es justificada o es fruto de mi ego, de mi propia carne, o es fruto de una injusticia. En segundo lugar, aunque fuera justificada, tengo que aprender a lidiar con ella. Y Pablo da unas indicaciones. En primer lugar, no peques. Es decir, yo comprendo que haya cosas que hayan provocado eso en tu corazón, pero lo que vas a hacer a partir de ahora con ese sentimiento, no peques. Llévalo al Señor. Ponlo en oración. Lleva a Dios esas injusticias y clama por justicia. El Señor dice, mía es la venganza. Señor, haz justicia. Haz justicia. Pero no peques. No des lugar a tus palabras inapropiadas. No des lugar a tus manos. No des lugar a tus argumentos de justiciero y a tu carácter de vengador. No eres Spiderman, no eres Batman, no eres un justiciero. No llevas, y no deberías, espero que aquí nadie se ponga un traje por las noches y salga por las calles de Barcelona salvando a las ancianas indefensas. No, espero que no tengamos eso en la iglesia. No, es normal sentir algunas cosas, pero no peques. Segunda indicación de Pablo, no se ponga el sol sobre tu enojo. No puede durar demasiado en tu corazón. Es normal algún sentimiento, pero primera cosa, no dé lugar a pecar. Segunda cosa, no puede durar demasiado. Que ese sentimiento dure menos que el día. Que no se ponga el sol, es decir, que no amanezcas o que no acabe el día sin que con eso todavía en el corazón. Así que trátalo con Dios. Llévalo en oración. Somete tu ira a la cruz, pero no la dejes dentro, porque eso puede tener una consecuencia muy peligrosa. Ni deis oportunidad al diablo. Un corazón que alberga ira es el terreno perfecto para las semillas de Satanás, para las semillas de la carne. Para que Satanás diga, ahora no hay vida espiritual fuerte, ahora hay carne fuerte. Y es ahí donde puedo pinchar. Y es ahí donde puedo malmeter. Y es ahí donde puedo romper un matrimonio. Y es ahí donde puedo romper una amistad. Y es ahí donde puedo llevarlo y seducirlo para que quizá llegue incluso a pecar y eso caiga de una manera devastadora en su vida espiritual. Una ira
albergada en el corazón demasiado tiempo, da lugar al diablo. Hermano, tú ya tienes las indicaciones. Vas a vivir mañana, pasado, alguna cosa que puede hacer que una ira brote en tu corazón. Pero número 1, no peques. Número 2, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Es decir, no lo guardes dentro de tu corazón por mucho tiempo. Que no pase ese día con eso dentro. Y número 3, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Pero si decides guardar la ira, si decides atesorarla, si decides no soltarla y dejar que pase del sol y de la mañana y de la noche, que sepas que eso es la característica no de los sabios, la característica de los necios. Eclesiastés 7:9 decía esto: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. El enojo puede pasar sobre varias personas, pero hace nido en los necios. Puede florecer en tu corazón un instante, pero el sabio actúa como Pablo. No deja que se alargue, no deja que dure mucho tiempo, lo pone a los pies del Señor, no da lugar al diablo. Sin embargo, el necio le hace un nido al enojo y se lo guarda por días, semanas, meses o incluso años. Hay gente que te llega diciendo después de años de una ofensa: no puedo ni ver a esa persona. Digo, pasó un año ya. Ya, pero no puedo ni verla. Necio, necio, necio. Ya, pero hizo necio. Ya, pero lo que hizo necio. El necio da nido a la ira. El sabio no deja que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Y qué pasa si yo como necio dejo que la ira siga trabajando dentro de mí? Mira lo que dice el Salmo 37 y el verso 8, amado hermano. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harás lo malo. Un corazón necio que hace nido a la ira, esa ira solo se traducirá en una cosa: en lo malo. Hablarás mal de la gente. La ira no lleva a volverte un poeta de los demás, sino el mayor de sus críticos. La ira te lleva al odio, te lleva a la envidia, te lleva al rencor, te lleva a la rabia, te lleva a las malas palabras, te lleva a la falta de paciencia, te lleva al mal humor, te lleva a la amargura. Eso afecta a tu vida espiritual, afecta a tu vida de oración, a tu comunión con Dios, y al final encontrarás al culpable. ¿Sabes quién? El que te provoca la ira, pero eres tú que dejaste nido ahí. Porque el que te provocó la ira ya pasó. Y tú sigues con eso ahí dentro. Pero sigues culpando a alguien, porque desde Génesis tenemos que buscar un culpable. Desde Génesis nos han enseñado que no se dice: Señor, fui yo. Se dice: fue la mujer, fue la serpiente. Yo estoy así por mi padre, yo estoy así por mi hijo, yo estoy así por mi pastor, yo estoy así por mi esposa, yo estoy así por mi esposo. Y siempre vamos a justificar: es que yo tengo esta vida y este carácter por fulanito. Entonces, ¿por qué Jesús no tenía ese carácter? Porque Jesús no era necio. Jesús era la sabiduría. Jesús no albergaba ira en su corazón. Hermano amado, Jesús está en lo alto de una cruz, clavado, insultado, escupido, abandonado, negado. Y lo que dice es: perdónales, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que a ti no te han hecho algo tan grave para que tú guardes la ira en el corazón. Pero es Jesús y tú eres llamado a ser como Él. Entonces le vamos a empezar a decir a la gente: no tienes que ser como Jesús, no se puede. ¿Ese va a ser el evangelio que predicamos entonces? Es que es Jesús y como Él no se puede ser, entonces sigamos siendo como nos dé la gana.
Y la excusa es que no podemos llegar a ser como Jesús. No, la Biblia dice de Jesús mismo: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Sí, se puede ser como Jesús. Y más, se debe ser como Jesús. ¿Y sabes por dónde suele salir mucho la ira? En las manos no todos llegamos a pegar, ni a apuñalar, ni a golpear. Muchos podemos hasta llenarnos un poquito de orgullo diciendo: yo jamás he pegado a nadie, pastor. Yo nunca he pegado a una mujer. Yo nunca he maltratado a un niño. Bueno, pero la mayoría de veces lo que sí que hemos hecho todos está aquí. Efesios 4:29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificar según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Déjame hacerte una simple y sencilla pregunta. Cuando hablaste irado, ¿salió de tu boca una palabra que edifica e imparte gracia? Cuando hablaste lleno de ira, lo que salió de tu boca era gracia, era edificante, era el testimonio de Cristo. Sí, amados hermanos, mucho no hemos llegado a las manos, pero hemos golpeado tremendamente a personas con nuestras palabras. Si las palabras fueran delito, muchos mereceríamos prisión. Somos libres porque no hemos pegado, pero hemos hecho quizá más daño. ¿Cuántas personas han sido humilladas por palabras llenas de ira? ¿Cuántas personas han sido amenazadas por palabras llenas de ira? ¿Cuántas personas han sido insultadas, difamadas por palabras llenas de ira? ¿Cuántas personas han escuchado verdaderamente palabras que afligen, que hacen que se sienta uno menospreciado, que hace que se sienta uno sin valor en un momento de ira? La diferencia es que no dejan marca en la cara, pero dejan heridas en el corazón. Y sí, no podemos ir al médico y decir: quiero denunciar a mi esposo o quiero denunciar a mi esposa porque tengo el corazón lleno de cardenales. Pero hay personas que han llegado a quitarse la vida porque no aguantaban más palabras. Hay personas que han querido dejar todo y salir corriendo y romper con su vida porque no han aguantado más palabras. No van al médico, no pueden denunciarlo a la policía, simplemente rompen con todo para no acabar con sus vidas. Porque las palabras, la Biblia dice que son como golpes. Y nosotros lo justificamos siempre como: me sacas de mis casillas. Era algo que dicen muchos los padres: me sacas de mis casillas. Ok, está bien. Déjame hacerte una pregunta más. ¿Sacas tú a Jesús de sus casillas? ¿Tienes motivos para haber sacado a Jesús de sus casillas? ¿Y cómo ha actuado Jesús contigo? Porque yo veo su paciencia, yo veo su amor, yo veo su gracia, yo veo su misericordia renovada cada mañana. No, hermanos, no podemos justificar nada. Nos iramos porque tenemos un problema en el corazón. No podemos justificarlo. Y déjame decirte otra cosa más. Espero que hoy odies la ira y salgas de aquí orando como yo para nunca más derramarla sobre ninguna persona. Porque algo que he entendido: nadie merece mi ira. Nadie, por mucho que me hagan lo que sea. Merecen mi perdón, mi compasión, mi paciencia, mi misericordia, poner la otra mejilla, pagar mal con bien, pero nadie merece mi ira. Y muchos menos no lo merece el Señor. Hasta que aprendí otra cosa: que la ira entristece al Espíritu Santo. Efesios 4, versículos 30 al 32 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y mira que dice: sea quitada de vosotros, mira la lista, toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.
Hermano amado, no puede salir amargura de nosotros. No puedes decirle a nadie, me tienes amargado, porque no debe salir eso de ti. No debe salir de ti enojo, no debe salir de ti ira, y no deben de salir de ti gritos. Y la ira provoca todo: enojo, gritos, maledicencia, todo. Si te das cuenta, la ira saca todo lo demás. La ira saca amargura, saca gritos, saca enojo, saca maledicencia, saca malicia. Y lo único que vas a hacer es entristecer al Espíritu Santo. Y tú le podrás decir a la gente que tenga la culpa que tu vida espiritual está mal por ellos, pero no es porque has dado lugar a la ira y has entristecido al Espíritu Santo. No es culpa de otros nuestra mala vida espiritual. No es culpa de otros. Yo entristezco al Espíritu Santo con mis acciones. Yo entristezco al Espíritu Santo de Dios con mis pecados. Nadie de fuera entristece al Espíritu Santo en mi corazón. Yo lo entristezco. Yo afecto a mi vida espiritual. Y no me importa, hermano, si eres como yo y vienes de una casa donde gritar es normal. Y no me importa, hermano, si eres como yo y vienes de una cultura que incluso aceptamos como normal hablar fuerte. No me importa que la gente diga, es que el español es bruto, el español es bravo. No importa, nuestro carácter ya no tiene que estar definido por la cultura ni por la familia. Tiene que estar definido por Cristo. Cristo no gritaba, yo no debo gritar. Cristo no mostraba ira, yo no la debo mostrar. Cristo no revolvía enojo, yo no lo debo devolver. No importa lo que hacía mi padre, no importa lo que hacía mi abuela, no importa lo que hacía en mi país, importa que yo debo imitar a Jesucristo. Es difícil, yo lo sé. Venimos marcados por casa. Y venimos marcados por la cultura, pero no podemos simplemente aceptar que eso es parte de nuestra vida cuando Dios dice que debemos sacarlo de ella. Hay muchas cosas que eran parte de nuestra vida, de nuestra vieja vida sin Cristo. Pero ahora debemos vivir conforme a la nueva vida en el Señor. Debemos quitarnos la vieja ropa y revestirnos del nuevo hombre, que está vestido conforme a la justicia y la santidad de Dios. Porque además, cuando nos iramos, hermanos, no obramos con justicia. La ira nos conduce a obrar mal. Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. ¿Y te has dado cuenta cómo actúa el que se ira? No escucha y solo habla. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En pocas palabras, lo que Santiago dice es que una persona irada no va a actuar justamente. Hermano, la ofensa puede ser lícita. Te han ofendido, pero si devuelves ira, no vas a actuar con mesura. Vas a gritar y vas a decir, oye, yo entiendo que te han ofendido, pero no era para ponerse así. Y punto. No obra la justicia de Dios. ¿Cuántas veces has pedido perdón a Dios por cosas que has hecho en momentos de ira? ¿Cuántas veces has pedido perdón a Dios por cosas que has dicho en momentos de ira? ¿Cuántas veces has pedido perdón a Dios por cómo has hablado en momentos de ira? Y lo has hecho a lo mejor con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Claro, si tu orgullo te ha dejado. A veces el orgullo no nos deja y solo lo hacemos con Dios. Pero a veces, ¿cuántas veces le has dicho a tu hijo, no te tuve que hablar así? ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposo o a tu esposa, me he pasado? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cada vez que te ires vas a pecar contra el Señor. Si das lugar a la ira.
si no llevas la ira a los pies de la cruz, si no llevas la ira en oración, si simplemente respondes carnalmente a la ira, vas a pecar contra Dios. El que es rápido en airarse va a cometer muchas necedades. Proverbios 14:17. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. La persona que se ira rápido obra muy neciamente. Y es así, hermanos. Si tú conoces a alguna persona que tiene muy pronto temperamento fuerte, te darás cuenta que vive actuando como los necios, hablando como los necios, gritando como los necios. El que es pronto para la ira, obra neciamente. Mira lo que dice el mismo Proverbios 14, pero el versículo 29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la sabiduría. El que se ira pronto solo muestra que es un necio. Solo muestra que es un necio. A mí me gusta ver mucho cómo actúan los políticos. Yo creo que posiblemente del mundo la gente más odiada deben ser ellos. Gente odiada y pública. A ver, hay otros asesinos, pero están ahí escondidos. Pero me refiero a personajes públicos que tienen mucha gente que los odia. Por ejemplo, no sé, Pablo Iglesias, cuando empezó con Podemos antes de retirarse, tenía el odio de media España, así como Santiago Abascal, el líder de Vox, tiene el odio de media España. Cada vez que esa gente pisa la calle, escucha abucheos, insultos. Yo creo que los únicos que le hacen la competencia a los políticos son los árbitros. Pero hay una cosa que me asombra, son mundanos y nunca pierden los estribos. Hablan de sus familias, de sus padres, de que no valen para nada, de que son racistas, homófobos, les insultan, les tiran cosas y nunca pierden los estribos. ¿Crees que no les ira? Pero ellos saben que el día que pierdan los estribos pierden votos. Porque nadie quiere un impertinente, un iracundo y un necio gobernando. Quiere gente que tenga buena planta, buen temperamento y que sepa aguantar la presión. Si yo veo una persona que bajo presión se ira, no puedo ponerla jamás en un cargo de liderazgo. Porque el liderazgo está sometido a, no pienso igual, pastor, creo que se equivoca, constantemente opiniones negativas, opiniones contrarias, traiciones, críticas. Si esa persona es fácil para irarse, es mejor que no tenga un puesto público. Una persona rápida para irarse es mejor que no tenga un matrimonio. Porque va a golpear a otros. Y cuanto más arriba nos ponemos o más públicos estamos, más daño haremos. ¿Cuántas cosas se dicen de eso, de un político, del rey? El cómo manejen ellos sus emociones no lo sé, pero aguantan el chaparrón. ¿Pero sabes por qué? Estoy seguro que en casa tienen menos paciencia con los hijos. Estoy seguro que con la esposa tienen menos paciencia en la habitación. Pero ahí tienen que mantener su... Por eso si yo ahora te toco la fibra, te vas a casa y despotricas de mí con tu marido, pero conmigo no. Porque delante de mí tienes que mantener la imagen. Pero déjame decirte algo, quienes somos es lo que somos allá, no lo que estamos siendo ahora aquí. Aquí todos tenemos el disfraz de la piedad. En casa vemos nuestra verdadera cara. Esa es la realidad. ¿Qué más provoca la ira? La gente iracunda suele atraer las discusiones. Proverbios 15:18. El hombre irascible suscita las riñas, pero el lento para la ira apacigua las contiendas. Déjame decirte, ¿eres más de provocar discusiones o eres más de calmarlas?
¿Eres más de provocar riñas o eres más de calmar situaciones tensas? Por eso, amados hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar la ira por oración. Eso es lo que debemos hacer. Cambiemos la ira por oración. En 1 Timoteo 2:8, Pablo da esta instrucción. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Obviamente no creo que nadie ore y a la vez esté irado y discutiendo. Lo que Pablo quiere decir es que no quiere que haya ira y discusiones en la iglesia, sino que estemos orando juntos, no peleando entre nosotros. Pablo quiere que haya un cambio, quiere cambiar las discusiones, los pleitos y la ira por una vida de oración santa. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. La única manera de apaciguar la ira en nosotros es con una vida de oración constante. Es en la presencia de Dios que ganaremos paciencia. Es en la presencia de Dios que ganaremos dominio propio. Es en la presencia de Dios que ganaremos templanza. Es en la presencia de Dios que ganaremos mansedumbre. Pero ojo, no es viendo prédicas todo el día, no es escuchando alabanzas todo el día, no es viendo vídeos cristianos en YouTube todo el día, es estando con Dios. Porque hay gente que está con la tele y contenido de Dios y cree que es estar con Dios. No es lo mismo, ¿eh? La tele informa, te enseña, te da clases, te da buena palabra. Claro que sí, y buenas alabanzas. Pero eso no te va a hacer más manso. Igual que venir aquí hoy no te va a hacer menos iracundo, ¿eh? Si todo lo que estamos haciendo aquí con el orgullo, el temor a los hombres, la mentira, la ira, no lo llevamos a la presencia de Dios, dentro de un año seguiremos siendo los mismos, solo que tendremos mucha información. Tendremos más información del orgullo, más información del temor a los hombres, más información de la mentira, más información de la ira, pero el carácter no cambiará. Hermano amado, todo lo que estemos aprendiendo aquí lo tenemos que llevar a la bendita presencia de Dios. Es en oración donde nuestro corazón es machacado. Es en oración donde nuestro ego es triturado por la mano santa del Señor. Necesitamos conocer a Dios y necesitamos andar con Dios. Cuando oras, de alguna manera, lo podrido se junta con lo santo. Y hay algo maravilloso. Cuando Jesús tocaba a un leproso, según Levítico, según la ley, todo el mundo que tocaba algo impuro se quedaba impuro. Pero cuando Jesús tocaba a un leproso, él no se quedaba impuro, el leproso era purificado. Cuando nosotros vamos a la oración, lo podrido de nosotros se junta con lo santo de Dios, pero nosotros no ensuciamos a Dios, Él nos purifica. Nosotros necesitamos estar con Dios. Somos los leprosos, hermanos. Nosotros somos los leprosos. Necesitamos el toque de Jesús. Necesitamos el toque de la mano de Dios en nuestra vida. No solo escuchar historias de los evangelios, no solo escuchar doctrina bíblica, no solo escuchar buenos predicadores. Necesitamos poner lo podrido que queda en nuestro corazón junto con lo santo del trono de la gracia. Y dejarnos moldear por el alfarero. Yo puedo traer los mejores sermones y preparar los más profundos estudios y seguir todos nosotros el año que viene siendo los mismos arrogantes. Es más, si somos arrogantes y nos llenamos de más conocimiento, es posible que incluso nos volvamos aún más arrogantes. Pero es imposible vivir en la presencia de Dios y mantener la arrogancia. Es imposible estar en comunión con el Santo Dios
y mantener la soberbia. ¿Te das cuenta? Por eso es fácil escuchar alabanzas. Es fácil ponerse vídeos en YouTube, pero lo que peor llevamos seguramente es la vida de oración. Pastor, me leo 20 libros, veo 4 sermones al día, solo sigo buenos canales de YouTube, solo leo Aviva Nuestros Corazones y buenas páginas para madres y mujeres y digo, yo te veo igual. ¿Cuánto oras? Bueno, es un poco menos. ¿Te has dado cuenta lo primero que nuestra carne quiere echar fuera? Sigue escuchando canciones y alabanzas, sigue viendo prédicas, pero no ores, por favor, no ores, porque es ahí donde va a morir la carne. Es ahí donde va a ser pulida, en la rueda del alfarero. Es ahí. Entonces, lee lo que quieras, que hasta incluso te vuelves más soberbio, pero no ores. Por eso, sé sincero contigo. ¿Cuánto rato escuchas prédicas? ¿Cuánto escuchas alabanzas? Pero pregúntate, ¿cuánto oras? Hacemos un compromiso. Bajamos un poquito los libros, bajamos un poquito las alabanzas, bajamos un poquito la cantidad de prédicas. No es no escuchar. Y subimos un poco la oración y vemos qué pasa con nuestro carácter. Lo peor es que lo sabemos, pero la carne no quiere. Porque te puedes tumbar en el sofá y comerte un helado mientras ves una prédica, pero orar es disponerte. Orar no se hace repanchingado en el sofá, orar es doblarte, es postrar el corazón. Orar es humillarse, pero te aseguro que eso es lo que va a transformar nuestro carácter. Cambiemos la oración, la ira por la oración. Porque si nosotros damos lugar a la ira, vamos a dar lugar a muchísimos pecados. Proverbios 29-22 dice, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. El hombre iracundo, hermanos, abunda en pecados. Un día pecará por su boca, otro día se le irán las manos, pero va a pecar. La ira le lleva a pecar. Es más, la gente iracunda es vista por Dios de manera que deberíamos alejarnos de esas personas. Proverbios 22, 24 y 25 dicen, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Mira lo que está diciendo, ¿Recuerdas cuando la Biblia dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Mira lo que está diciendo aquí Salomón. Si te juntas con el iracundo, se te pueden pegar sus maneras. No te asocies con él. No es la mejor persona para tener una bonita amistad, porque se va a pegar. Y al final incluso Salomón añade una cosa peligrosa. Eso va a crear lazo para tu vida. Primero se te pegarán sus maneras y luego te volverás esclavo de la ira que ahora es parte de ti. Por eso, hermanos, cuando nos ofendan, cuando nos lastimen, cuando hagan algo contra nosotros que nos parezca incluso injusto, dejemos la ira a quien tiene una ira mejor que la nuestra. Dejemos la ira en las manos de Dios, no la nuestra. Nuestra ira no obra con justicia, pero la de Dios sí. Dejemos a Él que tome su venganza, no nosotros. Romanos 12, 17 al 19. Nunca paguéis a nadie mal por mal. ¿Cuándo? Nunca. ¿A quién? No importa que sea tu prima, tu abuela, tu mamá o tu hijo, a nadie. No solo a los de alrededor, a nadie, mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. En lugar de dar lugar a la ira, tú debes esforzarte para hacer todo lo posible para mantener la paz. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira
de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor, me han hecho eso, pero yo sé que tú un día harás justicia. Yo no la tengo que hacer. Se me va a ir de las manos, me va a llevar a pecar, va a afectar a mi vida espiritual. Así que yo, Señor, lo dejo en tus manos. Tuya es la venganza, no mía. ¿Sabes quién va a vengar a todos los bebés asesinados en el vientre? El Señor. ¿Sabes quién va a vengar a todos los niños violados? El Señor. ¿Sabes quién va a vengar a toda la gente asesinada, gente robada que el cártel los tomó para quitarles órganos? El Señor los va a vengar. Nosotros no tenemos que ser justicieros. Nosotros no tenemos que dar lugar a la ira y dar lugar a la venganza. Él hará justicia un día. No es nuestro, está en sus manos. Él lo hará bien, nosotros no. Él lo hará bien, nosotros no. Pero Él lo hará. Que nadie piense que porque aquí se van muchos de rositas, el Señor no lo ve. Suya es la venganza. Y un día estarán delante de Él y no habrá escapatoria. Así que cuando nos hagan algo injusto, nos lastimen, nos ofendan, nos hieran, nos difamen, nos calumnien, nosotros mantengamos la paz y dejemos todo en las manos del Señor. Suya es la venganza. Él obra conforme a su justicia. Nosotros, por consiguiente, deberíamos actuar diferente. Versículos 20 y 21 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. En vez de irarte, en vez de obrar tu propia justicia, trátalo bien. Mira qué contrario. ¿Por qué? Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien del mal. Cuando te sacan de tus casillas y actúas con ira, has perdido. Tú has perdido. El mal te venció. El mal te venció. Muchas veces me pasan vídeos como muchos sabrán, a veces doy mis opiniones en mi canal personal y a veces me pasan vídeos de opiniones de otros sobre mi persona. Hay vídeos en YouTube con títulos muy curiosos. El puerco de Juan Manuel, el perro de Juan Manuel, el hijo del diablo de Juan Manuel. Son encantadores para que lo vea mi mamá. Y me los pasan, no sé con qué intención. Pero normalmente me dicen, respóndele, respóndele, respóndele. Y digo, yo no voy a dejarme vencer por el mal. Yo no. Si respondo, perdí. Pero es mentira. Yo sé quién soy. Y los que me conocen ya saben quién soy. Se lo puede creer alguien de internet, pero nadie de mi familia. Pero si yo hago replicando mensajes, ya perdí. Contestando al vídeo, perdí. Me dejé vencer por el mal. Di lugar al diablo. Y no dejé las cosas en manos del que sabe todo. ¿Duele? Claro. ¿A quién le gusta que le llamen esas cosas? Y claro que preocupa que una mamá vea eso. Es muy curioso cuando mi madre a veces me ha llegado a preguntar, ¿pero esa gente también es cristiana? Digo, así nos llevamos. Cuéntale eso a tu madre no creyente. ¿Y vais a dejar que...? Sí. ¿Y vas a dejar que diga? Sí. ¿Y vas a dejar esos comentarios? Sí. El que tiene que tratar todo es el Señor, no yo. Y yo entiendo que cada uno tenga una opinión diferente de mi persona. Es que ya les digo, para mí los presidentes, los políticos, son ejemplo de eso. Yo veo a gente con carteles de Nayib Bukele. Bukele, ojalá el mundo tuviera un presidente como tú. Y veo gente justo al lado con otros carteles. Asesino, violador de derechos humanos, eres un... ¿Qué va a hacer? ¿Pelearse con uno? Déjalo. Déjalo todo en manos del Señor. No te venzas, que el mal no te venza. Al contrario, haga el bien, que eso es lo que es más inesperado.
Hermano, todo el mundo esperaba tu grito, todo el mundo esperaba tu insulto, todo el mundo esperaba tu réplica, todo el mundo esperaba tu golpe en la mesa y respondiste con mansedumbre. Eso chocó. Y además hay una expresión curiosa, que amontonará sobre tu enemigo carbones sobre su cabeza. Hay gente que piensa que significa que eso tratará con el corazón de tu enemigo hasta el punto que lo dejará como chocado. Pero pensando que detrás de eso habla de la justa ira de Dios y venganza de Dios, yo entiendo que lo que significa es que eso lo que hará es que hace al enemigo más culpable delante del Señor. Llegará delante del Señor y dirán, mira, hiciste eso y te devolvieron bien, y tú seguiste haciendo el mal y te devolvían bien, y tú seguiste haciendo el mal y te devolvían bien. Para ti el juicio está más que claro. Hay carbones sobre tu cabeza. No tendrá excusa delante de Dios. Sin embargo, cuando nosotros ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu, ya no hay ira. ¿Ahora qué hay? Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La carne muestra ira, el Espíritu dominio. La carne muestra enojo, el Espíritu mansedumbre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Se ve más carne o más espíritu en tus reacciones? Hoy no, que ahora mismo estáis tranquilos. Cuando llegues a casa y tu hijo te diga a lo que son vacaciones, no lo sé, que tu mujer te queme la cena. Llevas todo el día sin comer porque ha sido largo. No has podido comerte más que un sándwich de una máquina expendedora de atún, que a saber si es atún. Y solo estás pensando salir de la iglesia, llegar a casa y decir, por lo menos una cena decente. Y tu mujer, que hoy no tuvo el día muy para cocinar, te va a decir, no ha hecho nada. Y hoy encima no fue a trabajar, estuvo todo el día en casa. Y te va a decir otra cosa, te va a decir, pues si quieres, háztelo tú. Uy. Es ahí donde te vas a acordar de este estudio. Y con mucha paciencia te vas a hacer otro sándwich. Y mañana será otro día. Y ya lo hablarás en otro momento. Pero también tienes la segunda opción. Empezarle a decir que tú has trabajado todo el día y ella no ha hecho nada. Empezar a decir que tampoco le has pedido un filet mignon, le has pedido un arroz con huevo. No hablo de otro plato. Siempre me viene el mismo a la cabeza. Y podéis discutir y pelear. Y esta noche dormir, obviamente, cada uno mirando a un lado de la cama o cada uno en una habitación. Y mañana dos opciones, cada uno irse al trabajo con la tensión o fingir que no pasa nada o hablarlo. Pero si dejáis que el sol se ponga sobre el enojo, vais a pecar y vais a dar oportunidad al diablo. Es en un instante, es en un segundo que podemos dar lugar a la carne o al espíritu y eso tener terribles o muy buenas consecuencias. A lo mejor dices, no pasa nada, cariño, solo que tuve un día largo y tenía hambre, pero no, entiendo, pues hay días que no apetece, ya me hago yo algo. ¿Quién sabe si a lo mejor esa señora va a decir, che, no me ha gritado, no me ha dicho nada? A lo mejor te sorprende y dice, tranquilo, que te preparo algo en un momento, vete a duchar rápido y ahora que salgas. Todo lo que puede cambiar la ira o la mansedumbre. Pastor, yo le dije lo de que no pasa nada y me ha dicho, pues bien, y no me ha hecho nada. Hay mujeres de todo tipo. ¿Cuántas veces Jesús aguanta tus contestaciones? Entonces, paciencia. Paga el mal con bien. Ves tú a cocinar y encima dile a la señora, yo me voy a hacer algo, ¿quieres que te haga algo a ti? Rómpela. Y si se pone más borde, oye, déjala que amontone carbones sobre su cabeza.
Ya mañana Dios trata con ella. Pero en un segundo podemos o pagar el mal con mal y ser vencidos por el mal, o pagar el mal con bien y representar a Cristo. Es que es un segundo, ¿eh? Y no viene programado. Nadie te dice, hoy a las 7:15 prepárate que te van a pinchar. No. Por eso hay que estar orando en todo tiempo. Porque no sabemos por dónde viene el pinchazo, de quién viene y a qué hora. Pero que va a venir, va a venir. Pero hermanos, si hay una ira, y con esto termino, que debe preocuparnos, es la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Sabes otra cosa interesante de todo esto? Y concluyo ya casi. De todas las iras que la gente pueda derramar sobre mí, hay algo que me consuela, que la ira del hombre es pasajera y temporal. Pero yo tengo el gozo, el consuelo y la dicha de que la ira que más me preocupa ya no está sobre mi cabeza. Es la ira de Dios. Que yo no puedo controlar si los hombres se iran conmigo, pero miro al cielo y la ira más grave de todas, la ira de Dios que estará sobre aquellos por toda la eternidad que no están en Cristo, ya no está sobre mi cabeza. Ahora tengo su sonrisa por la gracia del Señor en Cristo Jesús. Esa es la ira que más debe preocuparte. Si estás hoy aquí escuchando este estudio, la ira más grave no es la ira de tu mujer, de tu marido, es la ira de Dios que está sobre todos aquellos que no están en Cristo, porque esa ira durará por toda la eternidad. Pero en Cristo esa ira fue puesta sobre Él en la cruz para que nosotros tengamos toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Es cuando yo pienso en eso, en la gracia que he recibido, que en lugar de irarme, muchas veces intento controlarme. Jim Neuheiser dijo, el Evangelio capacita a los creyentes a vencer la ira y la amargura y a ofrecer perdón y gracia. Cuando yo sé que en lugar de ira, a mí me han dado perdón. Cuando yo sé que en lugar de condenación, a mí me han dado gracia, es entonces cuando yo encuentro fuerzas para dar perdón y gracia a otros. Cuando alguien te provoque mucho, recuerda lo que Dios te ha dado. Gracia has recibido, gracia debes dar. Pero como dije al principio, si no damos el primer paso, la ira siempre ganará. Y el primer paso está en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no nos negamos a nosotros mismos, la ira seguirá ganando la batalla, porque al final la ira es un asunto del yo y solo la venceremos negándonos cada día a nosotros mismos. Que el Señor obre en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza de hoy y te ruego, Señor, que nos lleves y nos muevas a la oración para poder cultivar en nuestros corazones cada día más el fruto de tu Espíritu Santo y que pueda verse en nosotros no la ira, ni el enojo, ni la amargura, sino la mansedumbre, la paz y el dominio propio. Ayúdanos, Señor, a negarnos cada día, batallar con nuestra carne y luchar para no responder como el mundo respondería, pero para responder como Cristo respondería y hacer siempre todo para tu gloria. Cámbianos, Señor amado. Haz de nosotros vasos de honra en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.